darte la gloria es lo mejor que me ha pasado. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este su canal Compartiendo su Gracia. Estamos una vez más contentos de estar con mi hermano Carlos y mi hermano Tomás, ¿verdad? Y bueno, hoy os traemos un tema bueno, muy bueno, espero que os guste porque es con la única intención de haceros bien, ¿vale? Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, me gustaría hablar en este día como que hubo una persona, un procurador romano hace ya más de 2000 años, que hizo una pregunta la más relevante e impactante que todavía sigue retumbando hasta nuestros días, y él dijo a nuestro Señor Jesucristo delante de él, le preguntó, hizo esta pregunta, le preguntó, ¿qué es la verdad? Amén. Le dijo, ¿qué era la verdad? Y yo digo, qué pena que haya hombres todavía que tengan la respuesta frente a sus narices, que tengan esa verdad frente a ellos y no sean capaces de entenderla y mucho menos de reconocerla. Por eso, por este amor a esa verdad y en honor a ella, hemos titulado este programa En honor a la verdad. Amén. Y estaremos hablando a lo largo de la historia, las herejías que ha habido, ¿no? De estos hombres que fueron controversiales, ¿no? Esos hombres que dijeron cosas que verdaderamente atentaron contra la persona de Cristo. Muy bien. Es lo que queremos, por amor a esa verdad y en honor a esa verdad. Podríamos leer, por ejemplo, la Biblia en Judas 3, nos dice que nos exhorta, debemos contender ardientemente por la verdad una vez dada a los santos. Amén. Y por esa verdad hoy, hermanos míos, nos vamos a dejar la piel aquí. Amén. Y me gustaría tocar hoy una rama de la teología que no es muy predicada, muy estudiada, pero está ahí, y es la eresiología. Mi hermano Tomás, que creo que nos va a explicar muchísimo mejor que yo eso. Amén. Bueno, pues la heresiología en sí no es otra cosa que el estudio de las herejías. Es el estudiar a lo largo de toda la historia el conjunto de herejías que han ido saliendo o partiendo a raíz de la Biblia desde el siglo I hasta el día de hoy, vaya, prácticamente. Amén. Vale, o sea que es el estudio que estudia simplemente el tema de las herejías. Exactamente. Amén. Pero definamos qué es una herejía, hermano Carlos. Amén. Pues bueno, mirando las definiciones de herejía, hemos encontrado lo siguiente. Dice que es una opinión o forma de pensar que contradice las enseñanzas de la Biblia, que es producto de tomar una verdad bíblica y distorsionarla o mezclarla con mentiras, dando como resultado al error y al sectarismo. Muy bien, A ver. por eso hoy vemos todavía a día de hoy grandes, por llamarlas religiones o iglesias, que la verdad se predica todo menos la verdad. Sí, incluso a lo largo del programa veremos hombres que dijeron cosas que hasta el día de hoy han trascendido en nuestros tiempos. Que fluyen hasta el día, o sea, que no se ha quedado solo en No se quedaron paralizadas en aquel tiempo, sino que han transcurrido y han dado sus frutos. Y que a día de hoy a nosotros podrían parecernos horrendas, pero que en aquel tiempo y para aquellas personas eran la verdad, porque claro, cuando una persona defiende algo es porque realmente cree que es la verdad, y esas personas realmente creían que tenían la verdad, pero como veremos, no es así. Vale, pues sin más, por ejemplo, podríamos ir por ejemplo, a uno de los primeros eventos en la historia, ¿verdad? Los primeros eventos vemos como los discípulos se reúnen en Jerusalén para debatir qué cosa, hermano. Bueno, pues ¿Sobre qué se estaba hablando ahí? Bueno, pues podemos ver como en Hechos capítulo 15 Amén. dice que se reúne Pablo, Pedro y Bernabé, se reúnen exactamente los discípulos para hacer un concilio, porque resulta que los judaizantes estaban predicando en las sinagogas que para ser salvo tendrían que cumplir la ley judaica. Y bueno, aquí Pablo y Bernabé, juntamente con Pedro, dicen que les ha parecido bien a ellos y al Espíritu Santo no imponerles cosas más necesarias que estas, que era apartarse de la fornicación, del ahogado de sangre y de los sacrificados a los ídolos, porque, como hemos dicho, les estaban obligando a cumplir toda la ley judaica para ser salvos. O sea, estaban predicando un evangelio por obras cuando Cristo ya había dejado muy claro que era la fe en Él la que los salvaba. Y a eso se le conoce como ebionismo. Y bueno, no
es un secreto que a día de hoy todavía hay muchos judaizantes. La cultura judía sigue predicando el judaísmo, y no muy cerca, hace poco vi una noticia que por aquí cerca en Bilbao hay como una especie de comunidad apartada en un monte, y se predica el judaísmo y se vive el judaísmo tal cual en la época de son como una especie de senios allí. Sí, son los santos y el Qumran, ¿no? Ese es, la cueva del Qumran. Están un poco apartados, ¿no? Para no mezclarse, ¿no? Con los impuros o los infieles. Ese es. Gloria a Dios. Os quisiera leer, por ejemplo, que la Biblia está llena y nos exhorta a ser unos fieles expositores de la verdad siempre. Porque dice en 1 de Pedro 3:15: «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros». O sea, dicho esto, la verdad que me gustaría que empezaríamos a ver a algunos hombres que empezaron a decir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el gnosticismo en el primer siglo. ¿Podríais decirme algo? Porque esta palabra parece como muy rara, muy rebuscada, pero yo creo que tiene un término que se puede entender. Bien, bueno, aunque esa palabra pueda parecernos rara, no tiene más que es una palabra griega, o procede de una palabra griega que es gnosis, que sin más es conocimiento. Entonces es que llegó una época en la que los filósofos griegos estaban infundiendo tanto o influyendo tanto en el cristianismo, que llegaron a creer estas personas que no era solamente la fe lo necesario para salvarte, sino que iba con un conocimiento más allá, era un conocimiento superior, elevado, el que te llevaba a la salvación. No era solamente la fe bíblica mera, tal cual la conocemos, sino un conocimiento superior que debías buscar en otra fuente que no era la Biblia, y a través de ese conocimiento tú eras autónomo y podías alcanzar tu salvación a través de ese conocimiento. Estas personas creían, en el bien y el mal, eran dualistas, de la misma forma que Platón. Por eso decimos que los filósofos griegos influyeron mucho en estas personas. O sea, que era una mezcla de varias cosas a la vez, ¿no? El gnosticismo creía todo. Era un sincretismo entre filosofía y cristianismo. Y bueno, creían en eso, en que el cuerpo en sí lo material era malo y lo espiritual era bueno, y lo que buscaban a través de muchas otras formas que no es la Biblia, ese conocimiento superior, elevado, que los hacía superhombres, y por sí mismos, por su forma autónoma, alcanzar la salvación. Qué bien. Bueno, hermano Carlos, ¿algún otro hombre o alguna otra herejía? Ya que vamos a estar tocando pues un poquito las más importantes e influyentes, ya que hay muchas que no daría la vida para todo. Verdad. La verdad es que a lo largo de la historia se han levantado muchos falsos conceptos. Sobre todo, creo que una de las personas o uno de los digamos que más se ha hablado, que más se ha manchado, ha sido la persona de Cristo. Yo creo que no puede haber durante a lo largo de la historia que han hablado de muchas personas, de muchos personajes, incluso de otras religiones, pero creo que no hay una figura más importante de la cual se ha hablado a veces tan mal que la persona de Cristo. Amén. Claro, podemos hablar de Sabelio, y claro, Sabelio era un hombre que sí creía en una Trinidad, pero no de la misma forma en la que nosotros podamos entender, ¿no? Claro. Sabelio creía que el Padre podía de alguna manera dilatarse y decir que se podía manifestar de diferentes formas. ¿Diferentes formas de qué manera? De una manera razonable a la humanidad. Para que eso es una manifestación, es decir, el Padre se podía manifestar como Hijo y como Espíritu Santo, pero siempre era el Padre el que ejercía, o sea, el que ejecutaba todas las cosas. Es decir, por lo tanto, una misma persona en tres formas distintas. eso es, el Padre se podía dilatar en la forma de decir, soy Hijo y puedo ser Espíritu Santo porque soy Dios, pero también podemos ver que si creemos esto, es que Jesús fue solamente una simple manifestación, fue una
un lapsus de tiempo en esos 33 años que Jesucristo estuvo en la tierra, y dejaríamos de creer que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo también es una simple manifestación de Dios. Muy bien. Buen punto ese, hermano. Pues llegado a esto que has dicho, es que hay una que me hace hasta gracia. Pero fíjate, esta es del primer siglo, ¿vale? Porque vamos a ir un poquito, ¿no? Del primer siglo, que era el docetismo. ¿Qué era eso? Bien, bueno, el docetismo viene de la palabra griega dokeo, que es apariencia, y ellos decían que realmente, porque claro, en aquel tiempo era muy difícil aceptar que un dios se hiciera carne. Porque la carne era mala. Exactamente, porque ellos estaban influenciados justamente por eso, por la cultura griega, que en todos los programas hemos dicho muchas veces, que la cultura griega ha influenciado en toda la cultura occidental, y ellos todos eran dualistas. Ellos pensaban claramente que el cuerpo, la materia era mala y que lo espiritual era bueno. Entonces, concebir que un Dios eterno, justo y santo se hiciera carne, se hiciera algo malo para su concepción, eso era algo que no se podía comprender, exactamente. Eso era algo que no les cabía en la mente. Entonces, ¿cómo de alguna manera ligaron la verdad bíblica o a Jesús, el Jesús bíblico, cómo lo ligaron en sus mentes con que fuera real? Entonces se sacaron esto de la manta, o sea, del bolsillo o de la manga, donde queráis, y dijeron que realmente Cristo no era una persona carnal, tal cual nosotros creemos, sino que era una apariencia, era como algo parecido a un fantasma, exactamente, que descendió de forma espiritual como un fantasma y fue el que se paseaba y enseñaba, y todos los milagros que hizo, todo fue de una forma no encarnada, no física. Pero claro, tenemos toda la Biblia hablando de un Mesías que había de venir. Tenemos a Juan capítulo 1, ¿no? Que el verbo se hizo carne. O sea, es innegable, la Biblia es innegable, ¿no? Luego, si no, ¿cómo un fantasma va a ser crucificado en una cruz y azotado y golpeado y morir? Niega también que el Cristo haya sido un Cristo que haya padecido. Exactamente. Si no tenía cuerpo no podía haber sufrido. Y nosotros, o sea, la Biblia deja claramente que Cristo es varón de dolores, experimentado en quebranto. Muy bien. O sea, eso descarta todo lo que decían estos hombres. Pero es que, bueno, Jesucristo es la persona más influyente y será la persona más influyente de la historia, y cómo no se va a hablar, ya sea para bien o para mal, siempre se habla de Jesús. Amén. ¿Nos podrías decir otro, hermano mío? Sí, podríamos hablar, por ejemplo, de alguien que hasta nuestros tiempos ha trascendido de una manera muy profunda y que quizá tengamos poco conocimiento de ellos por la clase de organización que ellos tienen y su forma de enseñanza, como pudo ser Arrio, ¿no? Arrio fue un hombre que levantó unas grandes expectativas en la sociedad, hasta el punto de que él decía sobre Cristo que no existieron, que el Hijo fue creado por el Padre, fue una creación. Entonces dice que algunos lo llaman como un Dios menor a Jesús, y que el Espíritu Santo pues era una fuerza activa de Dios. Es decir, que el arrianismo defiende que, primeramente, niega que Jesús sea Dios. Eso lo niega rotundamente. Dice que solamente hay un Dios, y nosotros creemos que solamente hay un Dios, y lo creemos así, ¿vale? Pero ellos Arrio no era un hombre trinitario, no creía en la Trinidad, o por lo menos no concebía la Trinidad como nosotros los protestantes evangélicos la entendemos. Él decía que el Hijo siempre estaba subordinado al Padre. El Hijo no era todo divino, sino que una creación. Eso es una creación, pero dentro de esa creación sí era un hombre sublime, era un hombre con unas características especiales, era un hombre especial, pero era menor. Hay alguna rama del arrianismo que dice que Jesús era un Dios menor, ¿vale? Y esto vemos a lo largo de la historia como los testigos de Jehová defienden esta doctrina y la siguen predicando, y lo vemos a diario. Pasa que es una organización que parece que no tiene ninguna repercusión en la sociedad. Y pareciera como que esto con Arrio, en el concilio
que quedó condenado, ¿no? Digamos que ahí como que hubiese quedado parado, pero no, es que vemos cómo sigue. Sí, no, Como sigue. él sigue. De Jehová creen más de lo mismo. Siguen, es que Arrio, a pesar de que en aquel tiempo fue condenado como uno de los mayores herejes que ha habido en la historia cristiana, después de fallecido, y seguramente que si igual algún testigo de Jehová me está escuchando, después de muerto fue vuelto a ser declarado hereje, pero de una manera sublime. Sí. Es decir, fue desechado, fue descomulgado por levantar esta falsa doctrina contra Cristo. Sí, claro, y bueno, y se enfrenta al problema, ¿no? De que si realmente Cristo es un ser creado, no existió desde la eternidad con Dios. Entonces, Eso es un problema, claro. Exactamente, y vemos como en la Biblia dice que el Hijo era en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, tenemos claros ejemplos bíblicos de que Cristo no existía exactamente desde antes de exactamente, había una preexistencia en Cristo, no es que fue creado, no es que fue generado, o sea, Él existió a la par con el Padre desde el principio. Vale, dejamos claro que Arrio fue condenado en el Concilio de Nicea I, ¿vale? En el año 325, ¿vale? Y ahí se dejó clarísimamente claro de que el Hijo, Jesucristo, era igual al Padre, o sea, de la misma sustancia del Padre. Era todo Dios y era todo hombre. Exactamente. Si me dejas un lazo, tengo aquí un pequeño escrito que dictó el emperador Constantino contra los arrianos, y creo que es muy importante y que trae mucho fundamento. Bueno. Dice, esto fueron palabras escritas por el emperador. Dice, además, si se encuentra algún escrito sobre Arrio, podría ser arrojado al fuego, por lo que no solo se borra la maldad de su enseñanza, sino que no quedará nada para recordarlo. Y por esto hago una orden pública de que si se descubriese que alguien esconde un escrito compuesto por Arrio y no lo lleva inmediatamente a la destrucción por fuego, la pena será la muerte. Tan pronto como se descubra su ofensa, él podría ser sometido a castigo capital. Fíjense, hermanos, la trascendencia que tuvo Arrio en aquel tiempo en la sociedad, en la política. Influyó Tanto que incluso aquel que tuviera en su poder algún escrito de Arrio iba a ser, y no fuera llevado al fuego, es decir, de una manera pública, iba a ser condenado a muerte. Claro, es que tenemos que pensar de que hay un ateo que dice, si destruyes la divinidad de Cristo o que Cristo no resucitó, ya has destruido el cristianismo. Y prácticamente con lo que se metía Arrio era con eso, era con la divinidad de Cristo. Él decía que Cristo no era Dios. Claro. Y si no creemos que Cristo no era Dios, entonces destruimos completamente el cristianismo, que se basa en eso, que Cristo vino a salvarnos. Siendo Dios, se hizo hombre para morir por nosotros, para pagar el pago que nosotros no podíamos pagar. Amén. Muy bien, pues vemos como que vamos avanzando, ¿no? Y como que este tipo de herejías que fueron surgiendo sobre la persona de Cristo, ¿vale? Decían pues que el Padre, Hijo, Espíritu Santo eran modos o formas, que ya lo hemos dicho, manifestaciones, que no eran personas. Claro, es que cuando dices que una persona, tres manifestaciones distintas y no dejas claro de que un solo Dios en tres personas, como más adelante los concilios nos lo dicen, digamos que dejan muchas cosas en el aire, ¿no? Porque claro, Jesucristo cuando está en la cruz y está hablando con el Padre, no puede ser al mismo tiempo el Padre y o sea, al mismo tiempo Padre y Hijo, sino que el Hijo estaba abajo siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Dios Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí vemos claramente la Trinidad en su perfección, como en tres personas un solo Dios. Por eso ese texto mismo que has utilizado cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, ese es uno de los textos que también los que hoy consideramos herejes es de la forma en que ellos creían también de que, o sea, y es el que también pueden utilizar como que el Padre se manifiesta como Espíritu Santo y como Hijo. A la misma vez. Eso es decir, la pregunta es, ¿cómo puede hablar el Padre con el Hijo si el Hijo es el Padre? Entonces, esto era algo que ellos no podían entender y no podían concebir, sobre todo Arrio y Sabello no podían entender que
el Dios Padre hablara consigo mismo para dar un mensaje a la humanidad. Bueno, y como decíamos antes, que es que estas herejías, aunque las vemos de lejos, no están tan lejos. A día de hoy podemos ver a muchas iglesias que son unicitarias, que ellos creen en que solamente Dios Padre es persona y todas las demás son manifestaciones del mismo Dios, que en el Antiguo Testamento se manifestó como Dios Padre, en el Nuevo, en la crucifixión y la encarnación se manifestó como Dios Hijo, y en el tiempo de la gracia se está manifestando como Dios Espíritu Santo. Claro. Eso es lo que creen los unicitarios. Los unicitarios, exactamente. Unicidad de Dios. Eso es, o sea, que no es que esté tan lejos, que es que a día de hoy estas herejías se han ido arrastrando, solamente se le ha cambiado el nombre, pero siguen siendo herejías. Sí, sí. La misma cara con diferente disfraz. Sí, sí, totalmente. A ver, el tema de que está hablando el hermano Tomás, en el pueblo protestante también hay una rama que sigue creyendo eso. Sí, sí. Pero no en forma de manifestación, sino como algo real, ¿no? Como el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo, quien sigue la obra del Hijo del Padre. Esto se cree actualmente. Claro, por eso desde aquí también compartimos un poquito todas las cosas. Amén. Y de hecho hay doctrinas, pues por ejemplo, como puede ser la Trinidad, es una doctrina compleja y que debemos tener mucho cuidado a la hora de expresar, porque en cada expresión podemos caer en un error. Perfecto, ¿no? por eso dice la Biblia, dice grande, no dice que sea pequeño, dice grande es el misterio de la piedad, Claro. dice Dios manifestado en carne. O sea, Claro. eso es humanamente... Es inconcebible, Sí, sí, para la mente humana, sí, pero sí, eso puede sí, hacer. sí, sí. Es un misterio grande, es un misterio grande. Incluso están haciendo en nuestros días una doctrina que se llama solo Jesús. Es decir, Solo Jesús, sí. Jesús es la esencia de todas las cosas. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo también. Entonces, han surgido diferentes doctrinas que realmente son complejas. Pero aquel que las expresa, como hemos dicho al principio, y algo que está bien dicho, que al final el que expresa estas verdades no lo hace con la intención de derrocar otras, sino de, sí, aparte de intentar demostrar que él está en la verdad, es que lo que él cree es su verdad, la que vive y la que él cree que ha recibido del Señor. Hubo también ahora, que ahora vamos a entrar de plano en ello, ¿vale? Porque dicho todo esto y surgiendo todo esto, pareciera que todas las herejías van contra la persona de Cristo, pero hubo una que solo iba contra el Espíritu Santo. Fíjate, y estas personas, ¿cómo se le llama? Bueno, esto parte de un monje que se llamó Macedonio, y que era un arzobispo de Constantinopla, y dijo que además fue influenciado por Arrio. Por eso vemos que es que Arrio realmente tuvo su momento. Entonces no es alguien a quien no tener en cuenta. Entonces el arrianismo, al decir que Cristo no era Dios, provocó que, claro, si Cristo podía no ser Dios, entonces ¿dónde quedaba el Espíritu Santo? Entonces, como el Espíritu Santo vino después de Jesús, se dijo que el Padre creó al Hijo, y cuando el Hijo se fue, creó al Espíritu Santo. Entonces, todos son una creación uno del otro, y claro, no son Dios, sino son como semidioses, como dioses menores, y aquí el único mayor sería el Padre. Y vemos como poco a poco van haciendo descender la importancia del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Amén. Porque ahí se negaba realmente la divinidad del Espíritu Santo, porque y al igual que la de Cristo, porque si no creemos en la preexistencia de los tres, estamos haciendo a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo no dioses. Eso es, ellos Sino tenían criaturas. una idea, y era que Cristo empieza a tener esencia, o empieza a tener su tiempo justamente cuando nace en Belén. O sea, ellos le dan tiempo y le ponen tiempo justamente desde que nace en Belén. Y ahí creen que ahí nace Cristo, pero es que vemos que claramente como que el Hijo estaba en el seno del Padre desde la eternidad, ¿vale? Claro. Y es así. Me gustaría ver algo, porque es curioso también, porque vemos como todas las herejías salen de dentro. No sé cómo se la apaña la iglesia a veces, que es que salen de dentro. Eso es cierto. Me gustaría ver 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún engañarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, me llama la atención mucho porque dentro de la misma cristiandad surgieron todo este tipo de discursiones, distorsiones y herejías. Y ese es el problema, que creemos muchas veces que los cristianos estamos unidos, pero lo más curioso es que no vienen de fuera a destruir el cristianismo, sino es de dentro mismo, de donde salen las mayores herejías y de donde salen los falsos maestros que desde dentro destruyen el cristianismo, o por lo menos lo intentan. Amén, amén. Perfecto, siguiendo más en esta línea, ¿podríais exponer alguna más? Bueno, estamos exponiendo alguna. Sí, podemos seguir con un monje llamado Montano, que él vivió en una época, ¿no?, en la que se perdió de vista que Cristo venía pronto. Al igual que los apóstoles vivían cada día como si mañana fuera el día de la venida de Jesucristo, hubo un tiempo en el que, como parecía que Cristo no llegaba, como dice la Biblia, que lo tienen por tardanza, la iglesia empezó a perderse, empezó a buscar de muchas otras cosas, y este hombre se levantó y dijo: esto no puede seguir así, y él creyó en sí mismo esa verdad, que Cristo venía pronto, y empezó a predicar por las calles que Cristo venía pronto, pero la forma en la que lo hizo, sus tácticas, no eran las correctas. Él cogió a 2 profetisas, a las cuales ellas, él dijo que eran profetisas de Dios y que en ellos residía el Espíritu Santo y que ellos tenían el poder de declarar la palabra de Dios infalible. Entonces comenzaron a instigar a la gente a hacer ayunos estrambóticos de muchas horas, de muchos días, hasta el punto de incluso morir de hambre, como un cristianismo radical, y además de forma que, como ellos se creían ser los recipientes del Espíritu Santo únicamente, que eran ellos tenían toda la verdad, y ellos eran los que hacían y deshacían como les venía en gana. Infundían temor, ¿no? Exactamente. Porque el que hoy día venga una persona autoproclamándose la voz del Espíritu Santo, entonces, apelaban al miedo para que la gente le siguiera. Yo creo que a Cristo se le sigue por amor, no por un miedo, ¿no? Amén. Digo yo, ¿no? Así es. Es curioso este Montano, ¿no? Sí. La verdad que con las 2 profetisas. Bastante curioso, sí. Vale, Muy bien. y ahora sí me gustaría entrar en las herejías que son monofisistas, ¿no? Esas herejías, porque, bueno, etimológicamente el monofisismo... Vale, monos es uno y fisis es naturaleza. Entonces el monofisismo o eutiquianismo, que es el nombre que se le da por el monje que la hizo, que era Eutico, que dice que Dios, el Espíritu Santo, Jesús estaba compuesto por 2 naturalezas, que una absorbió a la otra, de forma que la naturaleza humana se pierde y solamente queda la divina. Entonces Cristo no tenía naturaleza humana, era únicamente divino, y aquí se pierde lo que se conoce como la unión hipostática, claro. Y vaya, este hombre fue condenado como hereje justamente por eso, porque si Cristo no sufrió como hombre ni murió como hombre, entonces ¿cómo fue capaz de salvar a los hombres? Claro. Sí, sí. Porque claro, si decimos de esa, digamos, la naturaleza divina absorbió a la humana, ¿no? Eso es lo que decía sí, este hombre, es decir, anulaba completamente, sí. Y se perdió. Claro, aquí ya no había. surge una pregunta, ¿no? Y creo que es bueno llevarla a cabo, porque, es decir, si esta humanidad se pierde, ¿de qué manera? Porque claro, lo que realmente se considera
un hombre, que sea un hombre, es que tenga una naturaleza humana. Eso es. Es que sea humano. Eso es, si no es humano... Es complicado, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Y confuso. Bueno, vemos como que este hombre y todos aquellos que tenían ideas parecidas pues fueron condenados también en el concilio de Calcedonia en el año 451, ¿vale? Y entonces ahí se condenó y se llegó a un consenso, ya que estos concilios hechos por estos padres de la iglesia antigua, digamos que eran algo parecido. Es más, yo echaría de menos más concilios de estos, porque hoy día vemos como estamos muy parados, como no hay concilios y cada cual cree lo que cree, y no hay un consenso y una unión de decir vamos a juntarnos todos y vamos a decir qué creemos. Claro, lo que pasa aquí, ¿no? Y a administrar este tema, porque ahora hay iglesias que creen una cosa, un modelo diferente hasta... He visto una últimamente que tenían una unción tremenda. Sí. Iban con un molinillo dándole harina a todos en la cara. Gasolina, pero hay algo que creo que tenemos que tener presente, ¿no? Y es que en aquel tiempo el imperio de la religión cristiana caía sobre la Iglesia Católica. Muy bien, claro. Tenían un peso político grandísimo, entonces tenían ese poder y esa inquisición de implantar sus doctrinas, y era muy diferente. No había, si hoy existiera la Inquisición, seguramente que la mayoría estaríamos ardiendo, ¿no? Pero entendemos que hoy en día hacer un concilio en el tiempo que vivimos, a mi parecer, es muy complicado porque hay muchas ramas. Sí, hay muchas ramas, y lo que dices, ¿no? Muchas ramas, muchas formas, moveres extraños, doctrinas extrañas que seguramente si los padres de la Iglesia levantaran su cabeza y nos escucharía, incluso a nosotros hablar, dirían, bueno, sí, en eso estamos de acuerdo, pero sí que es cierto de que si en aquel tiempo la iglesia se mantuvo unida, fue justamente por esto, porque había hombres que se levantaron y dijeron no vamos a dejar que la doctrina verdadera sea tocada y sea manchada, vamos a hacer un concilio y vamos a terminar con estas herejías. Pero a día de hoy ocurre eso, que es que se ha dejado creer tanto cada uno en lo suyo, en mi forma de ver la Biblia, en la tuya, en la del otro. Entonces eso ha generado pues que haya separación, porque cuando no hay entendimiento hay separación. Voy a hacerlo, eso es así. una pregunta al final un poco comprometida, ¿vale? Bueno. Y es que aunque la Biblia es clara en ello, ¿vale? Dice que acaso dos personas caminarán si no pensasen lo mismo o de la misma forma. Y ahora digo yo, ¿podemos trabajar como iglesia con otra diferente iglesia en ciertas cosas? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que aunque... Eso, bueno, ahí hasta donde podemos llegar. Yo creo que aunque nuestros hermanos, porque no dejan de ser nuestros hermanos, mientras crean en Jesús como único Salvador y Señor, yo para mí son hermanos míos. Muy bien, amén. Entonces, mis hermanos, aunque haya cosas en las que diferimos, cosas que no sean cardinales, cosas que no sean realmente nucleares, como dice nuestro hermano Carlos, yo creo que se puede trabajar con ellos. Ahora bien, está claro de que no vamos a permitir que una persona de esa denominación venga a nuestra a predicar algo que nosotros no compartimos, pero eso no quiere decir que tengamos que estar tirándonos piedras por la ventana cada vez que lo veamos. Podemos hacer una convención juntos y buscar lo que todos buscamos al final, es que el mundo se convierta y predicar el evangelio, que yo creo que todos tenemos el mismo al fin y al cabo, que Cristo vino para salvarnos a los hombres y él murió por nosotros pagando lo que nosotros no podíamos pagar. Entonces yo creo que sí se puede trabajar con cualquier iglesia en cuanto a eso. Yo tengo una idea clara sobre la iglesia, es que Cristo no tiene más que una iglesia. Partiendo de ahí, hay muchos puntos de vista diferentes, muchos puntos que igual nos acercan y otros puntos que quizá nos alejan muchísimo, pero creo que para que dos personas puedan estar unidas tienen que fluir varias cosas. Una es el amor de Dios. Amén. Y otra es el respeto. Amén. Entonces yo puedo estar con un hermano de otra denominación siempre que entre los dos fluya el respeto. Eso es. Y el amor. Claro. Eso es. ¿Podemos pensar diferente? Sí. ¿Podemos creer en cosas diferentes?
también es posible. En el tiempo que vivimos, hoy lo digo públicamente, es muy complicado de que esto se pueda llevar a cabo. ¿Sería bonito? Precioso. Claro que sí. El problema que hoy vivimos y que en todos los tiempos se ha vivido, que se llama la palabra protagonismo y el poder. Claro. Todo el mundo en este tiempo quiere alcanzar el poder y quiere alcanzar lugares altos. Claro, cuando no se alcanza esto, pues se crean rivalidades y se crean enemistades que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Pero también es verdad que todavía hay hombres y mujeres que aman la obra de Dios y que defienden la verdad del Señor. Eso es. Es decir, lo que tenemos que buscar realmente, hay un predicador que no voy a decir su nombre por respeto, porque tuvimos una conversación privada y dijo, seguramente nos vean este vídeo, y igual algún día hasta nos visite, pero no voy a decir el nombre. Dijo, con algunos hermanos católicos, los católicos nos llaman los hermanos apartados. Fíjense, los tratan ellos a mejor a nosotros que nosotros a ellos. Hermanos apartados. Vale. Dijo, es más lo que nos une con otras denominaciones que lo que nos separa. Sí. Es decir, tenemos que buscar qué es lo que nos une más que lo que nos separa. Claro que sí, para poder trabajar. Eso es, y trabajar este punto que es el que más nos interesa, porque vivimos un tiempo muy complicado, muy difícil, el de solamente vale lo que yo digo. Es decir, yo defiendo algo y aunque yo esté en el error, o sea, lo digo claramente, aunque yo esté en el error, es muy difícil que alguien me haga volver de este error, porque es algo que está implantado, que está arraigado a mí. Muchas veces es por orgullo más que por convencimiento. Y quizás pues estos hombres tenían una idea arraigada, como por ejemplo de los hombres que hemos hablado. Arriba decía, no, Cristo no es Dios. Y llegó, o sea, estos hombres eran capaces de que sus vidas y sus familias fueran echadas al fuego antes que negar esta verdad. Que morían por ello. Morían por ello. Hoy en día no sé si esto pasaría, si nosotros nos llevarían por defender nuestras ideas, por defender nuestras doctrinas. ¿Hasta qué punto aguantaríamos? ¿Cuál es el grado de defensión por el Evangelio? ¿Hasta qué punto? Ahí donde podríamos encontrar un equilibrio de lo que verdaderamente creemos. Ahí está, y me gustaría hablar, por ejemplo, del edicto de Milán, como han mencionado antes a Constantino el Grande. Y en este edicto, la verdad, es maravilloso, porque este hombre consiguió hacer una cosa que es muy difícil. Él lo que quiso hacer es juntar a todos en un mismo sentir. Y, o sea, en aquella época el Imperio Romano, que era, digamos, la potencia dominante, en esa época ellos dijeron, nosotros vamos a coger una religión. Podía haber cogido cualquier otra, ¿vale? Pero él vio esos mártires que morían en los coliseos romanos, esa pasión de estos hermanos creyentes de la primera iglesia, y dijo, es que si vamos a coger a una religión de tantas paganas que hay aquí, prefiero que sea esta. Y en el edicto de Milán, en el año 313, Constantino lo que hace es dar libertad religiosa, porque no lo declara hasta el 380, que es el Teodosio el Grande. Ese es el que en el 380 años más tarde declara al cristianismo como la religión oficial del imperio. Es muy bueno tener estos datos, porque vemos como que sí había persecución a los primeros, vemos cómo eran echados a las fieras y los leones, vemos cómo eran perseguidos, masacrados y matados, pero vemos como en el 313 para la persecución y empieza a haber libertad religiosa. Eso también tuvo un problema, porque donde hay libertad religiosa y se mezcla con algunas cosas paganas, se hace un sincretismo, que es lo que hizo también este hombre. Amén. Eso es, corre el peligro de tergiversarse la verdad. Amén. Perfecto, hemos dicho siglo I, siglo II, siglo III, vamos ya avanzando por el siglo IV, ¿vale? Y me gustaría, por ejemplo, si vamos en ese orden, ¿no? Podríamos hablar ya de Pelagio, ¿o no? Sí, sin problema. Muy bien. ¿Qué me Bueno, comentar? Pelagio defendía que
que el hombre nacía sin pecado original, es decir, lo que hoy conocemos como la imputación del pecado adánico, por la cual todos morimos, o entró la muerte a la humanidad, es por el pecado y la desobediencia de Adán. Pelagio creía que eso no era así, sino que el hombre y la mujer nacían libres de culpa y que no era necesaria la gracia para ser salvo, sino ser un fiel seguidor de las enseñanzas de Cristo, y que la purificación o la limpieza de nuestros pecados se procedía solamente en el bautismo y las enseñanzas de Jesús. No era necesario nada más. Es decir, nosotros hoy creemos y defendemos que cuando el hombre nace le es imputado el pecado adánico, y entendemos que la muerte física y la muerte espiritual vino por esta desobediencia en el huerto del Edén, cosa que Pelagio no defendía esto y decía que nacíamos limpios sin pecado, que no necesitábamos de Cristo para ser salvos. No necesitábamos la gracia redentora de Cristo. Claro. Éramos nosotros manteniéndonos limpios en santidad los que nos ganábamos el cielo. Amén. En pocas palabras. Y, por ejemplo, el principal opositor a este hombre, ¿os acordáis quién fue? Agustín de Hipona. Muy bien. Entonces, él ¿qué decía? Porque, por ejemplo, vamos a decir que en la Biblia no está la palabra pecado original, pero fue este hombre, padre de la Iglesia, Agustín, el que la interpretó, ¿no? Y el que la puso, digamos, la resurgió, ¿no? El concepto de lo que es pecado original viene de este hombre. Y yo creo que ahí sí que fue un gran logro, porque vemos que la Biblia es muy clara en esto. Bien, bueno, al igual que Pelagio, lo que hizo fue sacarse de la manga esto, porque realmente no aportó grandes pasajes bíblicos para apoyar su fe. Pero Agustín no le dio con la misma... Pero sí le dio caña, ¿no? Eso es, no le dio con la misma materia, sino que cogió y dijo, bueno, tú hablas de algo que te has sacado de la manga, ¿no? Bueno, pues yo voy a coger la Biblia y te voy a contestar con ella. Y tocó pasajes, ¿no? Como Romanos, y donde dice que por cuanto por un hombre entró el pecado en el mundo. Romanos 5:12. Eso es, por un hombre entró el pecado en el mundo y pasó a todos los hombres, de modo que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén, ¿verdad? O sea, que no es uno. No es que Adán pecara y Adán fuera contaminado, sino que Adán pecó y a nosotros nos imputó ese pecado. Y a mí me gustó mucho el ejemplo que puso un hombre llamado Sogel Michelin. Dijo, porque para explicarle esto a cualquier persona, tú dices, ¿y por qué? Y yo antes alguna vez me lo he planteado, ¿y por qué si peca Adán tengo que ser yo culpable del pecado de Adán? Eso no. ¿Qué culpa tengo yo si fue él? ¿Qué culpa tengo yo si fue él el que cayó, ¿no? El que pecó? ¿Por qué me tiene que venir a mí esto? Me salpica a mí esto. Eso es. Y entonces este hombre decía que en términos teológicos Adán es cabeza del hombre. Eso, cabeza federal. Entonces pone el ejemplo de ahora, imagínate que España entra en conflicto con Francia y nuestro querido presidente le declara la guerra, y claro, van a venir los franceses aquí y van a fusilar a tus seres queridos y van a entrar en tu casa, y tú le vas a decir, pero señor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Si no he sido yo el que ha declarado la guerra, que yo estoy en mi casa muy a gusto, muy tranquilo. Que ha sido el presidente. Ha sido el presidente. Pero ese hombre te va a decir, pero tú eres español y ese es tu presidente, ese es tu cabeza federal, ese es el que decide sobre ti. Entonces tú y yo estamos en guerra, aunque tú y yo no nos hayamos visto en la vida. De la misma manera, Adán era cabeza federal y él, al pecar contra Dios, él fue el que de alguna manera declaró la guerra en contra de Dios y nos enemistó. Y nosotros heredamos, y la palabra que usa ahí es preciosa, porque habla como de una herencia sanguínea, como que nos corre biológica, como que nos corre por las venas. Muy bien, claro, sí. Y es que cuando nacemos ya nos corre por las venas el pecado. Y no hay que olvidar también que no todos creen que Adán fue un hombre de verdad, sino solamente, no sé si lo habéis escuchado, sino una analogía de una verdad.
Sí, eso lo usa mucho. Y es algo que está ahí y que está resurgiendo otra vez. Es decir, Adán... Una forma de contar... Sí, es una analogía o una parábola, ¿no? Bueno, una historia. Sí, ¿no? Adán no fue un hombre real, sino es una analogía de una verdad de lo que le ha sucedido a toda la humanidad. O sea, no era un hombre literal, eso también está ahí y está presente. Perfecto, pues bueno, dicho esto, ya estamos cerca del siglo IV, ¿vale? Donde Pelagio, digamos, expone esta herejía, considerada herejía en el concilio de Éfeso, ¿vale? En el 431. Digamos que se reúnen ahí otra vez los padres de la iglesia, se reunían y digamos que llegaban a una conclusión y digamos que fue condenado y excomulgado. También. Exactamente. Claro que sí, pero ahora vemos como que vuelven a resurgir otra vez seguidores de Pelagio, pero son algo más suaves, ¿vale? A esto le vamos a llamar semi. Son como el queso. Sí, semi-desgranados. Y realmente se les llama así, semi-pelagianistas. ¿Y qué diferencia hay, por favor, entre pelagiano y semi-pelagiano? Vale, bueno, pues podemos decir, ¿no?, que nuestro querido... ¿cómo he dicho que se llamaba este hombre? No, el otro. El que iba en contra de Pelagio, no me acuerdo. Agustín Agustín, vale. Agustín presentaba bíblicamente a un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y a Pelagio, un hombre que estaba completamente vivido y coleando. O sea, que no tenía ningún problema de salud. Vamos a imputarlo a lo que es al tema de la salud. Y los semi-pelagianistas, al ver que esa postura fue condenada, dijeron, bueno, es verdad, el hombre ha sido dañado, pero no ha sido completamente dañado. Digamos que no está vivo, pero tampoco está muerto, está como enfermito. Y eso está brevemente tocado, sí que tiene una tara, pero dentro de esa tara puede aún haber dentro de ellos un resquicio de bien y de santidad para ir, es capaz de ir en busca de Dios para obtener la salvación y cooperar con Dios en la salvación. Es decir, hay quien, por ejemplo, los semipelagianos creen que el hombre es un enfermo espiritual, ¿no? Sí. Y que hay unos resquicios de vida para volverse a Dios. Eso es. Entonces, si habláramos, por ejemplo, de aquel hombre que está muerto, pues claro, el que está muerto no tiene vida, ¿no? Es decir, ¿de qué hombre estaríamos hablando si decimos que el hombre está muerto, no tiene vida? Porque sabemos que los pelagianistas dicen que son enfermos espirituales y nosotros creemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no tenemos la fuerza ni la capacidad ni la voluntad de volvernos a Dios. Es decir, como se dice a veces en muchas conversaciones, estamos vueltos a Dios, es decir, estamos de espaldas a Dios y no tenemos capacidad para... Eso es lo que presenta la Biblia en Romanos. Eso es, no tenemos capacidad para volvernos a Dios. Quisiera comentar algo, porque aquí justamente está el tema de los temas y el debate de los debates, vale. Porque aconteció en el siglo IV con Pelagio y Agustín, pero es que lo podemos ir trasladando, porque es lo que ha dicho el hermano, esto nunca muere, nunca queda ahí, por eso nosotros exponemos todo esto. Esto vuelve a resurgir luego en el siglo XVI otra vez, con Arminio y Calvino, claro. Algo parecido, en honor a la verdad, en honor a la verdad, a Jacobo Arminio, vamos a dar un pequeño matiz, porque es que a los arminianos muchas veces se les mete en el mismo saco y se les tacha de ¿qué? De semi-pelagianos, ¿vale? Esto no es verdad, porque nosotros no hemos estudiado esto en profundidad y en honor a mis hermanos arminianos, esto no es verdad. Ellos no son semi-pelagianos, porque Jacobo Arminio creía totalmente de los pies a la cabeza que el pecado original había pasado a él y que él estaba muerto en sus delitos y pecados. Nada más que él sale con una cosa que digamos que es muy buena, porque ahí vemos el humanismo metiéndose en la iglesia, que es que en el hombre quedan resquicios de bondad, de misericordia y de algo bueno, cosa que la Biblia, el diagnóstico que da la Biblia del ser humano, yo no me atrevería ni siquiera a decirlo, ¿vale? Pero da un diagnóstico muy malo, ¿eh? Sí, el problema es El pronóstico es malo, pero claro, este hombre
dice que sí, es verdad eso, pero que hay una gracia previa que es dada a todos los hombres, la cual se puede resistir, que es una gracia previa dada a todos los hombres, la cual se puede resistir, y el hombre, en última instancia, es el que decide si quiere ir a Cristo y salvarse o decide resistir esa gracia o esa oferta de salvación. Eso es lo que dice Jacobo Arminio, pero no era un semi-pelagiano. No. Claro. Parecido, pero no era. El problema de estas dos grandes cabezas pensantes, como fueron Jacobo Arminio y Juan Calvino, es que, pues claro, cuando llegamos a este punto parece que nos echamos todos a temblar, ¿no? Y es que pareciera que dentro eso de... puede hablar la gente estudiosa sobre Sí, eso. no. Y esto A ver, esto al final es historia de que está escrita y que está plasmada, pero también debemos entender que no todo lo que dicen que dijeron. No sé si me explico, es decir, se han mezclado muchas cosas, hay muchas escuelas, hay muchas ramas en las cuales se pueden diferir en muchas cosas. Es decir, por ejemplo, si decimos, Arminio decía que estaban muertos en delitos y pecados, por decir algo, ¿no? Había otra rama, nacía otra escuela que decía, sí, pero, siempre ponía ese pero, es decir, viene de una rama, no es el mismo Jacobo quien expresó esta verdad. Es decir, fueron discípulos, ¿entiendes? Son seguidores que crearon una escuela muy diferente, partiendo de las doctrinas que ahí estaban. Desde aquí dejamos claro que no dejan de ser simples posiciones teológicas sobre un tema, ¿vale? Eso es. Pues, o sea, a los hermanos calvinistas que tienen una concepción de la salvación diferente de los arminianos, no los vamos a llamar herejes, por supuesto, porque eso es ir en contra, porque ellos creen, digamos, vamos a decirlo así, ellos creen verdaderamente a su forma de interpretar la Biblia, una posición, una un poco diferente de otra, pero que no difieren nada más, solo en posición tocante a la salvación. Unos dicen que el hombre es capaz de llegar a Dios por su decisión de aceptar esa salvación, mientras que los calvinistas dicen que el hombre no es capaz nunca de aceptar esa salvación hasta que no venga el Espíritu Santo y lo regenere. Eso se le llama nuevo nacimiento. Sí, bueno, a ver, esto es un debate que, sí, son posiciones teológicas que debemos entender algo muy claro, que a lo largo de la historia ha habido guerras, ha habido muchas cosas que han separado comunidades, han separado sociedades, han separado amistades, han separado cristianismos, han separado reinos, pero debemos entender que esto no podemos arreglarlo nosotros, ni nos compete a nosotros poder arreglarlo. Es decir, ahora, por ejemplo, podemos posicionarnos y decir, bueno, yo soy calvinista o yo soy arminianista, pero esta guerra ha existido siempre y existirá por los siglos de los siglos. Desde Pelagio Eso es. hasta... Pero debemos entender que estas ideas no eran originales solamente de Juan Calvino, sino, ni de Arminio, sino que ya nacieron al principio de la historia de la Iglesia. Al principio, muy bien. Hasta que, lo que pasa es que poco a poco han ido resurgiendo, y hay temas delicados en los cuales debemos guardar silencio, porque la Biblia guarda silencio. Hay algo que dice nuestro hermano Pedro Rosada de Madrid, dice donde la Biblia guarda silencio, tú guardas silencio. Y ese consejo a veces, pues es verdad, no podemos hablar de lo que desconocemos o lo que no conocemos. Y creo que en este área pues se han creado muchos debates, se han creado muchas guerras. Sí, no ha habido nunca consenso. No hay un consenso y ninguna de las fuera dos donde estemos, decir que la otra es contraria a la Biblia, porque en los dos casos los dos creen tener toda la verdad. Eso. Y toda la verdad no la tiene nadie. ¿verdad? Sí que pueden tener parte de verdad, sí. Y desde aquí pues ya sean calvinistas, ya sean arminianos, los seguimos llamando hermanos. A ver. Amén. Y la verdad absoluta solamente permanece en Dios. La verdad absoluta. Dijo alguien una vez, dice, estamos en la verdad absoluta, Bueno. pero no la conocemos absolutamente. Eso es. A ver, estamos en la verdad, por supuesto, Por pero eso estamos absolutamente no la conocemos, porque nuestra mente es finita. Por eso sí que nos gustaría dejar algo muy claro, de que a la pregunta que formuló Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Desde aquí decimos Una que la pregunta muy verdad no es una filosofía, la verdad no es incluso ni una religión, la verdad no es una herejía, la verdad no es una forma de pensar, no es un pensamiento, la verdad no es un sujeto, la verdad no es un fantasma, la verdad no es una cosa, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Muy bien, amén.
¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Esa es la verdad. Esa es la única. Y lo dices bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros creemos que la verdad está en Cristo. Y que por es una eso, persona. aparte de estas discusiones, controversias, las cuales muchas fueron condenadas como herejías, sí es verdad que nosotros desde aquí decimos que hay hermanos que tienen diferentes puntos de vista o de interpretación tocante a un tema, es a la salvación. Los calvinistas enfatizan la soberanía de Dios y los arminianos enfatizan más el amor de Dios. Claro. Son dos virtudes de Dios que uno se va más hacia un lado y otros hacia el otro, pero desde aquí nosotros no tenemos ningún problema, ningún problema. Más que nosotros decimos que estamos en la verdad y la verdad es Cristo. Más que eso, desde ahí podremos trabajar juntos, hacer muchas cosas juntos, cooperar juntos. Amén. Y podemos llegar a hacer grandes cosas, que es lo que esperamos. Aunque sí es verdad que hoy día se van viendo muchas iglesias a nivel como club social, como un club social, es decir, la iglesia de los latinos, la iglesia de los brasileños, la iglesia de los argentinos, y parece Claro. que uno está como según en qué iglesia vaya. ¿Qué ¿no? cultura Pero lo que Cultura, pasa es que raza. la iglesia es una. Cristo no tiene más que una iglesia. Claro, claro. Y nosotros, desde Corella, Navarra, les invitamos que aquí hay una iglesia de Dios. Muy bien. Una iglesia donde amamos la verdad del Señor, donde amamos a los hermanos, no importa razas, culturas, Muy bien. Eso es. no importa. Lo importante es que te vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos en el polígono de Corella. A cualquiera persona que pregunte, Eso es. estará con nosotros. Si no, al teléfono que tienen arriba, Eso igual es. para preguntar. Nuestro hermano Tomás ha puesto el teléfono para sugerencias, peticiones, Eso es. testimonios, Cualquier invitaciones, hermano que nos quiera llamar. Eso es, muy bien. oración por necesidad. Estamos abiertos a todas las áreas porque somos jóvenes. Es un grupo, es un canal nuevo en el cual creo que vamos a diversificarnos todo lo que podamos. Tengan paciencia con nosotros. Amén. Estamos comenzando. A veces pasan cosas en los directos, a veces igual decimos cosas porque nos emocionamos y sentimos, pero somos jóvenes que amamos a Dios y que queremos hacer las cosas del Señor. Muy bien. Y seguramente tendremos errores, equivocaciones y a veces habrá cosas que no alcancemos, pero la intención creo que es lo importante. Hoy necesitamos personas llenas de buenas intenciones, sobre todo para hacer las cosas del Señor. Muy bien. Y bueno, no sé si decimos algo más, hermano Miguel. Muy bien, yo de verdad, perfecto, encantado de haber compartido Amén. este mini estudio a grosso modo de tratar Amén. Claro. estas herejías y que la gente pues recuerde de que esto no es algo nuevo, que esto existió en el pasado y está resurgiendo ahora en la actualidad. Amén. Y vemos como hay todavía Sí. religiones Está patente. que está patente. Adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, mormones, solo Eso, Jesús. todo eso tienen todo pinceladas de todo lo que hemos Sus estado. raíces en herejías. Pues bien, no hay ninguna iglesia de hoy en día que diga, hemos hecho una doctrina que solamente de nuestra iglesia, no. Todos tienen ramas de los padres de la iglesia y de hombres que fueron también herejes. Y ahí nacen todas las cosas porque lo que se podía decir ya está dicho. Eso es. No, que nadie venga a disfrute nada nuevo, está todo escrito. Pues nada, daros un pequeño avance, solo Sí. un pequeño avance, ¿vale? Amén. Os tenemos un invitado muy especial, ¿vale? Amén. Que si Dios quiere estará para el próximo programa con nosotros, ya se encargará nuestro hermano Carlos de hablar con él y traerlo y hablaremos sobre su libro. ¿vale? Amén. Lo vamos a dejar ahí, no quiero ni decir Sí. el nombre para que luego veáis al hermano y veáis esta grande obra que ha hecho de Dios y la exponga y veáis la necesidad que hay en la iglesia y en el pueblo de Dios pues de poder comentar este libro Y el tema. y la enseñanza. Muy Pues bien. desde aquí un abrazo, un llamado a todo aquel que nos ve desde este canal compartiendo su gracia, Amén. de que aquí hay una iglesia que está con los brazos abiertos esperándoles recibirles Muy a bien. cualquier día, Amén. cualquier hora. Amén. Y nada, decirles que se suscriban a nuestro canal, que lo compartan en sus redes, lo compartan con sus amigos, con su familia y que nos ayuden a difundir este canal para la gloria y la honra del Señor, Aleluya. en el nombre de Jesús. Un abrazo Amén. y bendiciones para todos. Aleluya. Darte la gloria es lo mejor que me ha pasado.